Que el Señor les bendiga una vez más. ¿Cuántos son libres? Amén. El que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Lo que significa ser verdaderamente libre es, bueno, nos faltó la S. Libre. Bueno, decían libre soy, ¿verdad? Lo que significa ser verdaderamente libre es que uno jamás vuelve a ser esclavo de lo que uno era antes. ¿Se recuerda Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo? Y cuando el Mar Rojo ahogó todos sus enemigos, un científico dijo, no, es imposible que el Mar Rojo se haga abierto. Y si caminaron por tierra seca es que hay un tiempo en el año donde por el clima, por X cosas, el agua solo tiene un pie de altura, o sea, así. Y fue fácil para los israelitas cruzar al otro lado. No fue que se abrieron las aguas y hubo un predicador ahí y empezó a gritar y dijo, gloria a Dios. Y los científicos y los ateos lo miraron un poco raro y dijeron, espérate, ¿y este tipo qué? Acabo de decir que no, era imposible que lo que ellos han creído, lo que ellos declaran que el Mar Rojo se abrió y los israelitas fueron libres, es imposible. Y Dios no hizo tanto, sino que fue fácil cruzar porque solo era casi nada caminar en esas aguas. Entonces el predicador dijo, permiso, déjame aclarar y recordarte que después que cruzaron, la Biblia nos dice que todo Egipto y los enemigos, todos sus enemigos se ahogaron. Y si solo fue en un pie de agua, pues el milagro es mucho más poderoso porque para ahogarse en un pie de agua se necesita un milagro. No sabemos exacto cómo era, pero cuando fueron al otro lado, Dios le dijo a Moisés, dígale al pueblo, volteen hacia atrás. Sus enemigos que hoy lo ven derrotado, ahogándose en esas aguas, jamás los vuelven a ver. Déjeme decirte, joven, mira hacia atrás. Muchos predicadores dicen, no es bueno mirar hacia atrás. Bueno, para los que manejamos, miramos hacia atrás, pero usamos este espejo, ¿verdad? No necesariamente estamos volteando hacia atrás, pero miramos hacia atrás. Y yo le vengo a decir que a veces es bueno mirar hacia atrás, no voltear hacia atrás, sino mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque si alguien necesita una excusa, una razón para alabar y exaltar a nuestro Rey, solamente tenemos que recordar de dónde es que Dios nos ha sacado. Solamente es suficiente mirar hacia atrás y ver los enemigos que antes nos tenían como esclavos. Ahora somos verdaderamente libres a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando conocemos a Cristo, Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Esa etapa de nuestra vida espiritual se llama la justificación. Aquí vamos, los que no quieren estudiar en el Instituto Bíblico a la fuerza lo van a tener que aprender. Entramos a la justificación, donde la Biblia nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Lo leímos ayer, ¿cuántos se acuerdan? Y a través de la justificación habla que nosotros que no éramos justos, ahora por la obra de Jesús somos justos. Antes no éramos pueblo, antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Y en la etapa de la justificación, cuando Dios nos salva, usted y yo no metimos mano ahí por decir. No tuvimos nada en absoluto que tener con esa obra de justificadora. Y luego cuando Jesucristo venga por su esposa, por su iglesia, ¿cuántos dicen Maranata? ¿Verdad? Cristo viene pronto, tu iglesia te espera. ¿Cuántos esperan la venida de Jesucristo? Entraremos en la etapa de la glorificación. Pero por mientras estemos en este estuche, mientras estemos en este mundo, nuestra vida espiritual está pasando un proceso llamado la santificación. Dios nos declara y nos hace ver santos, justos, perfectos. Pero ¿quién aquí es justo, santo, perfecto? Levante la mano. Si levanta la mano, pase para acá porque sería el mentiroso más grande, ¿verdad? Pero
fíjese que sí somos justos, santos y perfectos. ¿Por qué? Porque como una iglesia, en la unidad está la fuerza. ¿Cómo es? Por ejemplo, en Raúl, si Raúl tiene sus debilidades, quizás Aarón es fuerte. Y quizás en mis debilidades Raúl sea fuerte. Y quizás solos, por eso no es bueno andar solo. ¿Cuántos dicen amén? El francotirador espera que su víctima se aleje de la multitud para luego quitar su vida. Déjeme decirte, joven, Satanás solo está esperando que tú te empieces a alejar del grupo de jóvenes, de asistir a tu iglesia. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza. Pero empezamos con nuestros complejos. Empezamos que Raúl no me saludó. No, qué cosa, no me dejaron participar y al otro grupo sí. Y empezamos a ofendernos. Satanás empieza a meter en nuestro corazón para luego poco a poco alejarnos. Pero en la unidad está la fuerza. Y la iglesia es perfecta. ¿Cuál? Brisas, Castillo de Rey es perfecto. Sí es perfecto, pero el momento que un humano, una persona entró por esas puertas, se convirtió en una iglesia imperfecta. No existe iglesia perfecta. Pero la iglesia de Jesucristo unida en su plenitud sí es perfecta. ¿Nosotros somos santos? No. Pero no está hablando de santidad o perfección en el estado de, o sea, hablando de ahora mismo. O en Puerto Rico, ahorita mismo. No estamos hablando de en este momento. Lo que habla de la santidad o de ser santos, habla de una etapa progresivamente. ¿Qué significa eso? Que vamos hacia la perfección. En este proceso de la santificación es poco a poco. No es el que termina primero. Es más, todos vamos a terminar al mismo tiempo. Bueno, van a terminar primero los que han muerto en Cristo primero. Y luego en un abrir y cerrar de ojos, los que vivimos seremos arrebatados y nos encontraremos en las nubes con nuestro Salvador. Así que vamos a llegar todos al mismo tiempo. Pero nuestro proceso de la santificación es poco a poco. Dios tiene que ir haciendo una obra en nuestras vidas. ¿Acaso no es esto lo que decía Juan el Bautista? ¿Qué decía él? Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en mí. ¿Cuántos quieren más de Cristo? El problema es que no queremos menos de nosotros. Estamos aferrados de nuestra vida, nuestras ocupaciones, nuestros estudios, nuestra vida amorosa, nuestro Facebook, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra familia. Si queremos más de Dios, Dios quiere llenar nuestras vidas. Déjeme decirte, joven, señorita, en este día, Dios tiene más capacidad de dar que usted y yo tenemos para recibir. Los panes y los peces, no era que ya Dios terminó, es que la gente, ya no había más gente para seguir multiplicando. El aceite en la casa de la viuda, el profeta que oró por ese aceite, el aceite dejó de fluir. No porque se acabó el poder o Dios fue limitado, sino que ya no habían canastas, ya no habían vasijas, ya no habían vecinos. Dios tiene más capacidad para dar que usted y yo tenemos para recibir. Dios solo está esperando que nosotros nos vaciemos más y más para luego Él llenarnos más de su gloria, de su poder y de su presencia. La búsqueda de la santidad, escúcheme, no es una búsqueda de convertirnos en algo diferente. La búsqueda de la santidad no es querer ser algo diferente. La búsqueda, este proceso progresivamente hacia la santidad, es una búsqueda de parecernos más y más en una realidad de lo que Jesucristo ya ha hecho en nuestros corazones. ¿Acaso sí o no? ¿Quién ha sido bautizado en aguas? ¿Qué sucede en esos bautismos de aguas? Estamos expresando exteriormente lo que ha sucedido milagrosamente, ¿dónde? En nuestro interior. Cuando somos sumergidos en esas aguas y luego nos sacan esas aguas, ¿qué demuestra? Que hemos muerto a una vieja vida y hemos resucitado a una nueva vida en Jesucristo, como declara 2 Corintios 5:17.
que somos una nueva criatura, cosas viejas han pasado, he aquí, todas, digan conmigo, todas son hechas nuevas. Y el progreso o el proceso hacia la santidad no es tratando de ser algo diferente, sino de expresar lo que ya hay dentro. Por eso una canción vieja de Hillsong, From the Inside Out, de adentro hacia afuera, así trabaja nuestra salvación. Se tiene que empezar a ver nuestras obras, nuestro estilo de vida, si realmente somos salvos o como Cristo, cristianos, porque la obra milagrosa empieza a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Quieren escuchar la clave? ¿Cuántos pueden ser sinceros en esta tarde? ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestra vida espiritual, el agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros cuando leemos un versículo que Pablo declara que las cosas que no quiero hacer las termino haciendo y las cosas que quiero hacer no las hago? Es una batalla, una lucha entre mi carne y mi espíritu. ¿Cuántos pueden aplicar ese versículo a su vida y decir, es cierto, batallo constantemente? Como pastores de jóvenes, me imagino que Raúl lo escucha cada rato. Pastor Raúl, ayúdame, estoy batallando en esta área, en esta debilidad, ayúdame. Por ejemplo, un joven, digamos, que está batallando con cosas sexuales, digamos. Aunque lo metamos, Raúl, a quedarse aquí en la plataforma y le hagamos un rincón y pongamos su habitación en esa esquina, aunque a la fuerza lo pongamos a ayunar, ¿acaso ese muchacho cambiaría su corazón, la condición de su corazón, sí o no? Aunque lo pusiéramos en una cueva, lejos de cualquier mujer, ¿cambiaría ese corazón? Pero ¿cómo es que nosotros hemos sido creados o criados? Los que crecimos en la iglesia, ¿cuántos crecieron en la iglesia? Yo soy hijo de pastor. Yo dormía bajo las bancas. Y para el cristiano hay una lista de las cosas que no debemos de hacer y una lista de las cosas que tenemos que hacer. Entre la lista que tenemos que hacer es, tenemos que orar. Hasta el perro ora cuando es tiempo de comer, ¿verdad? El gato ya aprendió y agacha la cabeza. Quizás es la única oración que hacemos todo el día, pero bien religiosos tenemos que orar. Y sí, tenemos que ayunar. Y bien religiosos, si faltamos toda la semana a la célula, pero el domingo tengo que estar. Que me vea Raúl por lo menos 10 segundos de ahí, ya me voy. ¿Cuáles son las cosas que no debo de hacer? No debo de tener sexo, no debo de fumar, no debo de tomar. Y los amigos del mundo nos dicen, ¿por qué no vas con nosotros? Y nuestra respuesta, en vez de presentarle la perla más preciosa que es Cristo Jesús, ¿cuál es nuestra excusa para la razón que no compartimos con su estilo de vida? No, porque soy cristiano. ¿Pero por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No, porque no debo de hacerlo. Esa es nuestra mejor explicación. Es una lista de lo que tenemos que hacer y una lista de lo que no debemos de hacer. Pero aquí Colosenses, Pablo nos da una clave de cómo es que debemos dejar el pecado. Si yo creo en la liberación, yo creo en ministrarle a un corazón que quizás ha guardado raíces de amargura y tiene que ser sano, tiene que ser libre. El problema muchas veces como pastores es que hemos libertado tantos jóvenes, pero al año terminan estando peor de lo que estaban al principio. Porque la Biblia misma dice que el espíritu se va y busca 7 espíritus peores y cuando regresa se encuentra la casa que vacía. Viene y la ocupa y la persona deja de ser no solamente un demonio nivel 1, ahora nivel 8. Yo creo en que el joven debe de ser liberado. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir jugando este jueguito a la religión?
¿Hasta cuándo vamos a seguir casi llegando a cruzar y llegar a la tierra prometida y luego resbalarnos? Y tener un bajar y caernos espiritualmente y tener que empezar una vez más. Estoy hablando a alguien en esta tarde que se siente frustrados de su caminar con Dios, que mientras más intenta agradar a Dios, más le falla y siente que ha caminado en el mismo círculo tipo Israel 40 años en el desierto. Quieren aprender una clave, cómo dejar esas cosas del pecado, cómo ser verdaderamente libres. Porque para nosotros, aún los líderes, cuando hay un joven que se nos acerca y dice, estoy batallando en esta área, digamos, quizás con salir y tomar y emborracharme, ¿qué es lo primero que le decimos? No, pues corta esas amistades. Cuando regresamos de un campamento, le aconsejamos a los jóvenes, borren los números de su celular, ¿sí o no? O sea, básicamente, métete en una cueva y que Dios te ayude. Pero ¿qué pasa cuando nos da la curiosidad y queremos salir? ¿O qué pasa cuando esos espíritus, esas amistades, esas exnovias o exnovios entran a la cueva con nosotros? ¿Qué pasa cuando el problema no es exteriormente, sino el problema de ceder al pecado está ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Y ahí quién? Aquí Pablo nos dice algo al contrario que usted y yo hemos crecido aprendiendo. ¿Qué es lo que hemos crecido aprendiendo? El que se quiera acercar a Dios, corte del mundo, ¿verdad? Corte ese cordón umbilical de las cosas del mundo, corte con tu pasado y luego acércate con Dios. ¿O cuántos aquí han batallado con su caminar con Dios y no han tomado la decisión de entregarse a la obra completamente? ¿Cuántos de aquí ven un video anunciando el instituto bíblico y no se quieren anotar? Y la razón que no se quieren anotar, porque primero se quieren arreglar con Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos eso, Raúl? Primero deja que yo arregle cuentas con Dios y luego cuenta conmigo. Y luego sí estoy dispuesto para abrir una célula. Deja que yo arregle cuentas con Dios primero y luego me caso. Y luego estudio, y luego empiezo a predicar. Porque para nosotros se nos enseñó, primero, corta las cosas del pecado y luego acércate a Dios. Pero mira el orden que lo dice Pablo en Colosenses 3, versículo 1 al 6. Los primeros 2 capítulos de Colosenses, él habla solamente de Cristo. Él exalta, eleva, glorifica la persona de Jesucristo. Entonces empieza hablando diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Déjeme detenerme aquí. Vamos a seguirle estos 6 versículos y con esto termino. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto le habla a cualquier fulano, a cualquier persona. Los que han resucitado con Cristo es los que han resucitado a una nueva vida y han muerto a su pecado. Los que realmente son creyentes. La diferencia entre la oveja, la diferencia entre los animales que Jesús mismo dijo que iba a separar. La oveja, se me pasó el nombre, the goats. ¿Quién me puede traducir? The goat. La cabra y las ovejas, gracias. Se me fue de la mente. Se oyen iguales, de lejos parecen iguales, pero un día Jesús los va a separar. El problema es que aquí en un congreso, aquí en la iglesia, aquí todos nos parecemos igual. Pero solo Dios sabe la diferencia. Solo Dios sabe los que realmente son salvos. Solo Dios sabe el que realmente tiene una intimidad con Dios. Muchos de nosotros, ¿qué piensan las muchachas cuando escuchan de un relato de un noviazgo que tienen más de 7, 8, 9, 10 años comprometidos y nunca se casan? ¿Qué creen ustedes las mujeres?
¿Qué significa eso? ¿Les gustaría a alguien, perdón si hay alguien así? Pues que Dios te hable, varón, y ya decídate. Pero ¿qué creen las mujeres? ¿Les gustaría una relación así? ¿Qué muchacha le encantaría una relación así? Estar comprometida más de 10 años. ¿Verdad que no? ¿Qué pensarían ustedes? A ver, dígame, ¿qué pensarían? ¿Que no quiere, no está decidido? ¿O tiene mamitis? ¿Tiene miedo? Ya, libera todo eso, sácalo. ¿Qué más? No, estoy jugando. Pero algo está mal, ¿sí o no? Mi preocupación, escúcheme, es que hay tantos jóvenes, señoritas, muchachos que hemos estado comprometidos con Dios por años y nunca hemos tenido una intimidad con Él. ¿Por qué? Porque primero deja deshacerme de este pecado. Esto oculto que nadie sabe, deja primero superarlo. Y luego ya me comprometo contigo, Señor, de toda. Qué triste. Dios quiere que verdaderamente seamos libres, pero primero estamos esperando que pase algo, que el pecado en nuestra vida se elimine completa. ¿Cuántos saben que el pecado, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, mientras estemos en este estuche, siempre vamos a ser tentados? Constantemente le vamos a fallar a Dios. Si no, Pablo no hubiera orado por ese aguijón en su costado, en su lado, sea una enfermedad, sea una debilidad, o sea la necesidad de ser casado, no sabemos. Pero Jesús mismo le dijo: bástate de mi gracia, porque en tus debilidades yo me perfecciono. Es en nuestras debilidades que Dios se perfecciona en cada una de nuestras vidas. Jamás vamos a conquistar el pecado. Jamás vamos a tener control o victoria completa sobre el pecado. Cristo lo tiene únicamente. Y un día Él va a venir y va a reinar en este mundo. Y el pecado por toda una eternidad va a ser completamente derrotada. Pero mientras estemos en este estuche le vamos a fallar. Pero que eso no sea una excusa para no comprometernos con el Señor. Digo, ya casarnos con Él. Que cuando salgamos de este congreso, que salgamos decididos de casarnos ya. Mira, mi esposa, nos hicimos novios en enero. Cuando regresé de Saltillo a Houston, inmediatamente, yo no había tenido novia por años porque yo estaba esperando con la que Dios tenía para mí. Y cuando la vi y la conocí, ya yo supe que ella era la que Dios tenía para mí. En enero le fui a la casa de sus padres, hablé con sus papás, le pedí que fuera mi novia. Cuando regresé de ese viaje de Saltillo a Houston, inmediatamente, porque por meses yo sentía que mi esposa venía pronto. Así que estaba ahorrando por mi anillo de compromiso. Y cuando llegué con lo que tenía, todo lo que tenía. O sea, llegué al matrimonio sin dinero, pero llegué también sin deudas. Pero con lo que tenía le compré su anillo de compromiso. Llegando del viaje de pedirle ser mi novia, el siguiente mes le dije: papá, ¿qué si planificamos un viaje en nuestra familia y el de ellos? Vamos a Puerto Rico, porque mi abuelita ha estado mal por años, ya está con el Señor. Pero le dije, para que por lo menos la conozca, para que conozca la familia. Y cuando hicimos el viaje, ahí le puse el anillo y le pedí casarse conmigo. En menos de 8 meses, ya para octubre, nos casamos. Mi teoría es que me dieron un té con algo, una magia ahí, y caí obligado. Gaby dice que no todavía, que bueno que no está aquí. Pero mi punto es, si uno sabe lo bueno que es, si uno está seguro en lo que tiene, está dispuesto
a comprometerse y casarse, ¿sí o no? Mi problema es que muchos de nosotros hemos estado simplemente comprometidos con Jesucristo por tantos años. Otro congreso, tipo aniversario. Nuestro aniversario, ¿cuántos han dado su vida en un congreso a Jesucristo? Y aquí estamos como un aniversario más. Y me imagino a Jesucristo diciendo, caramba, pero ¿cuántos aniversarios más? ¿Cuándo estás listo para ya casarte conmigo? Para que nuestras relaciones sean completamente exclusivos. La razón que no queremos ser exclusivos, como decía Liud ayer, que sí, queremos a Jesús, pero el problema es que no odiamos lo demás. Deseamos a Jesús, pero no rechazamos lo demás. Todavía queremos agarrarnos de los dos. Si pues habéis resucitado con Cristo, no el wichiwachi como dicen por ahí, no el que solamente viene semanalmente, no el que solo le vemos la cara una vez al año para el congreso o 2 veces para Día de Madres, ahí seguro tenemos que estar. Y Semana Santa, ¿verdad? Sino los que realmente tienen intimidad con Dios, intimidad con su Salvador. Hay un deseo interno en tu vida por deleitarte en la presencia de Dios. Hay un deseo verdadero, sincero, que te deleitas en la presencia de Dios. El salmista declaraba que de madrugada se despertaba y se deleitaba y meditaba en su ley constantemente todos los días. Se deleitaba estar en su presencia. Ustedes han visto un video de unos Biblias que llegaron a unos chinos. Yo lo puse en mi Facebook. Llegó una maleta a una célula de chinos. Y cuando abrieron las maletas, la líder empezaba a repartirlas, pero ni pudo terminar. Todos los jóvenes corrieron hacia esa maleta y la arrancaban la Biblia. Y tomaban la Biblia y lo besaban, lo olían, lo abrazaban y lloraban. Como amaban su palabra. Nosotros, no sé, acá en México, Raúl, pero en Estados Unidos, tenemos Biblia en mi cuarto, Biblia en la sala, Biblia en el carro y dejamos hasta una Biblia escondida en la iglesia. Biblias que combinan nuestra cartera, Biblias que combinan nuestros zapatos, pero no amamos su palabra, no nos deleitamos en su palabra, no anhelamos su presencia. Cuando le fallamos a Dios, nuestra reacción es el igual a David, el Salmo bello, el Salmo 51. Realmente nos duele a lastimar el corazón de Dios. Realmente podemos decir contra ti, oh Dios, he pecado. David mismo decía, quítame el reinado, quítame el palacio, quítame la mejor comida, quítame todo. Mas no quites de mí que tu Santo Espíritu. Realmente nuestra alma, nuestro corazón se deleita en su palabra. Realmente nuestras vidas desea, es como un imán ante la gloria y presencia de Dios. Solo tú lo sabes, joven. El problema no es que no amamos a Dios. El problema es que no odiamos el pecado. Tú amas lo que Dios ama. Anhelas lo que Dios anhela. Más de hace 10 años yo jugaba fútbol para la Universidad de Houston. Es un paso antes de la NFL. No sé si me hubieran escogido, pero lo que yo sí sé que yo estaba un paso antes. Cuando tuve mi encuentro con el Señor, lo abandoné todo. Dejé una novia de casi 5 años, yendo para 6. Dejé los deportes, dejé las amistades. Lo más fácil que tuve que dejar fueron los estudios. Pero mi mamá me hizo terminar. Y terminé. Pero lo dejé todo.
Ustedes saben el versículo que Dios nos dará todos los deseos de nuestro corazón. Y decimos, sí, Señor, provee, dame, Señor, estamos esperando. Pero el resto del versículo, dentro de su contexto, habla que si es conforme a la voluntad de Dios. Lo lindo es que Dios no me permitió ir a la NFL, jugar profesional. Lo lindo es Él que no me dio los deseos de mi corazón, porque ese corazón era un corazón de piedra. Era un corazón que blasfemaba, que odiaba, que huía de la presencia de Dios. No quería saber nada del llamado de Dios. Pero ¿qué hizo Él? Me quitó ese corazón de piedra, me dio un nuevo corazón. Él no te va a cambiar o te va a dar los deseos de tu corazón. Él lo que va a hacer es te va a transformar tu corazón y luego te va a dar los deseos de su corazón. Y si tu corazón se igualan de Él, entonces nos vamos a deleitar en sus bendiciones. ¿Por qué? Porque somos gente conforme al corazón de Dios. Al contrario de eso, del otro lado de la moneda, que constantemente nos encontramos quejándonos. Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero hasta cuándo? Deleítate en los planes de Dios. Deleítate, joven, señorita, en los propósitos de Dios. ¿Amas lo que Dios ama? ¿Aborreces lo que Dios aborrece? Solo tú sabes. Un predicador que a mí me encanta escuchar, John Piper, es del norte. Él dijo esta pregunta: si tú pudieras ir al cielo, donde estaban tus comidas favoritas, porque ahí, si somos hispanos, tiene que ver comida, ¿verdad? Si tú pudieras ir al cielo y estaban toda la gente favorita tuya, toda la gente que tú más amas, aprecias y con los cuales tú te diviertes. Si tú pudieras ir al cielo y estuvieran todos los olores favoritos tuyos, todos los colores favoritos tuyos. En otras palabras, el cielo fuera perfecto para ti, a tu gusto. Y él dice, este predicador, pero Jesús no estuviera ahí. ¿Te gustaría ir como quiera? No lo contestan rápidamente, porque la respuesta a esta pregunta no es ¡no! La contestamos cuando salgamos de este congreso diariamente. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? ¿Jesús o todo lo demás? Solo tú lo sabes, tú y Dios lo sabes. Y sigue diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, el orden no es, quita lo sucio tuyo, quita el pecado y luego búscame. Mira el orden de Pablo. Esta es la clave, joven, señorita, para ser verdaderamente libre. Si es cierto que ha resucitado con Cristo, entonces buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo nos dice que pongamos nuestra mirada, igual que Hebreos, que nos quitemos el peso del pecado y pongamos nuestros ojos fijos, Hebreos 12, 1 y 2, en nuestros ojos fijos, puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo nos dice, antes que entremos a bregar con el pecado, antes que corten con el mundo, antes que sean libres, enamórate de mí. Pon tu mirada en mí. Deleítate en mí. Ámame, búscame, deséame. Crecemos en nuestra santidad o nuestra fe, en nuestro caminar con Dios. Solamente crecemos mirando a las cosas de arriba. Mientras pongamos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado, entonces poco a poco va a empezar a perder el control y el poder, el pecado sobre nuestras vidas. Las garras que ilustraba Eliú, que le puso una correa alrededor
del chavo Mario que anda con Pablo. ¿Se recuerdan? Esas garras de Satanás solamente se empiezan a perder sobre nuestra vida cuando ¿qué sucede? Cuando nos enamoramos más de Jesús. Es contrario a lo que nosotros enseñamos. El que quiere venir a Cristo le decimos, no, primero deja de fumar, primero deja de hacer esto o lo otro. Pero el problema es que con el tiempo caen en lo mismo. Y caemos en lo mismo. Y caemos en lo mismo. Vamos en este caminar con Dios y al poco tiempo lo mismo. ¿O acaso hay alguien que nota una gran diferencia entre el año pasado y este año? Uno que trajo un aviamiento a Inglaterra dijo estas palabras: jamás hemos visto una persona completamente entregada al Espíritu Santo, porque esa persona se miraría una diferencia completa. Y le decimos a esa persona, cambia primero y luego busca de Dios. Antes que quieras abrir célula, cambia primero. Antes que quieras inscribirte en el instituto bíblico, cambia primero. Que el cambio es necesario, sí y amén, es necesario. El problema es que como uno se cambia de ropa con el tiempo, se vuelve ¿a qué? A cambiar. Hay alguien que puede ser sincero en esta tarde y decir, estoy frustrado de cambiar constantemente. Es tiempo que seamos transformados completamente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer un ratito en Corintios, un versículo bien lindo. Pero mientras pongamos nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón en las cosas de arriba, poco a poco el pecado va a perder sus garras, va a perder su control, su poder sobre nuestra vida. Si nuestra relación con Dios, como hablábamos ayer, fuera basada en nuestro comportamiento, nunca seríamos o tendríamos una relación íntima con Dios. Si fuera por tu conducta, por tus hechos, ¿quién aquí tendría una relación íntima con Dios? ¿Quién? Ninguno. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Sigamos leyendo, versículo 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La etapa de la glorificación. Piensa en esto. El relato de tu vida, aún después de Cristo. Si nosotros, cuando Cristo venga, me imagino que van a poner como una película, toda nuestra vida. Si hoy mismo pudiéramos presentar nuestra vida, ¿verdad? Proyectarlos. El líder más líder, el santo más santulón, como dice mi papá, el más espiritual, el más religioso, si pudiéramos proyectar nuestros pensamientos, nuestra conducta cuando nadie nos ve, los deseos de nuestro corazón, sería la última vez. Saldríamos de aquí avergonzados y quizás jamás regresaríamos. Pero aquellos que hemos muerto en Cristo también estamos escondidos en Él. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, que es mi versículo favorito en el Nuevo Testamento, mas ya no vivo yo, ¿verdad? Estamos escondidos en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que antes hacía conforme a la carne, ahora lo hago para ¿quién? El Hijo de Dios. Si tus ojos están puestos en nuestras condiciones, en nuestros hechos, constantemente tu vida espiritual va a fracasar. Olvídate de llevarte la camiseta que eres libre. Si tú mantienes tus ojos aquí en las cosas de este mundo, en tus obras, en tu conducta, constantemente vas a fracasar. Constantemente vas a ser atado.
a las acechanzas del enemigo. Mas si pones tu mirada, tu deseo, tu corazón en las cosas de arriba, ¿quién está allá arriba sentado? Jesús. Él sí es perfecto. Él sí es santo. Él sí es justo. Entonces seremos libres. Completamente libres. ¿Cuántos quieren ser libres en este caminar con el Señor? Mira lo que dice, antes de seguir en el versículo 5 y 6, mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué significa eso? ¿Se recuerdan cuando Moisés bajaba del monte y su rostro brillaba y la gente tenía miedo? Y él se empezó a poner un velo. ¿Qué significa ese velo el día de hoy? Ese velo son las cosas carnales. Ese velo es las cosas que le fallamos a Dios. Esas cosas son lo que cualquier cosa que tapa, cubre o no permite que la gloria de Dios se vea reflejada en nuestra vida. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, ya no tenemos velo, como en un espejo, la gloria del Señor, que dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo Jesús? Solo sucede con un rostro, como dice, un rostro descubierta, mirando las cosas de arriba. Este versículo, Pablo lo que nos dice es que mientras nuestros ojos estén fijos en Él, mientras nuestro deleite, nuestro corazón está en las cosas de Jesús, con el tiempo, lo mismo que estamos viendo, nos estamos convirtiendo en ese mismo personaje. Así que no me diga que queremos ser más como Cristo si constantemente nuestra mirada está en nuestra conducta, si constantemente nuestra mirada está en nuestra circunstancia. Joven, señorita, si algo te llevaste en esta tarde, ojalá no hayas perdido una hora. Llévate esto. Tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Él es el único poderoso para libertarnos y hacernos igual a su imagen. Por ejemplo, mi hijo, que ahora va a cumplir 2 años, ya está llegando a la etapa donde repite todo igual que yo. Hace los mismos gestos que yo. Hago un ruido y lo quiere repetir. Como algo quiere comer lo mismo. Mi hijo me está mirando a cada rato. Y por causa de verme constantemente, ese hijo quiere ser como ¿quién? Como Aarón Morales, su padre. El problema es que no lo deseamos. El problema es que no lo anhelamos. Nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón no está puesto en las cosas de arriba. Porque si estuviese, nos dice 2 Corintios 3:18, seremos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. ¿Cuántos quieren ir a otra gloria? ¿Cuántos se cansaron de su vida religiosa o tradicional, o su vida constantemente nunca llegando en gloria? Solo sucede si ponemos nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón en las cosas de arriba. Volvamos a Colosenses 3, versículos 5 y 6, y aquí termina. Hacer morir, pues. O sea, después que nos reta, nos aconseja Pablo de enamorarnos más de Él, ahora llega el pecado. Ahora pues, haz hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Versículo 6, cosas por lo cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Tú quieres ser verdaderamente libre? Olvídate de esperar casarte con Jesucristo
Olvídate de esperar hasta que ya mates las pasiones carnales. Nunca los vas a matar. ¿Quién eres tú? O sea, aunque tú pudieras matar los deseos carnales, aunque pudieras, vamos a suponer, ¿cuándo aquí encaja Jesucristo? ¿Cuándo dependerías de Él? ¿Cuándo lo necesitarías? ¿Verdad que no? No podemos. Usted ha visto un programa, sale en Animal Planet. Usted sabe que Dios habla a través de Animal Planet. Y hay un programa, no sé cómo se traduce, pero en inglés es When Animals Attack, cuando los animales atacan. Y son unos bobos que encuentran un león bebé y creen que como lo han cuidado, lo bañan, que cuando ya está suficiente grande, creen que es de igual de amoroso. Ese león, tarde o temprano, y ese es el programa, que estos animales que no son domésticos, que uno no puede mantenerlos en su hogar, con el tiempo los ataca, se los come y los matan. Mi hermano, así es el pecado. Quizás podemos seguir jugando esta vida cristiana, quizás no veamos un efecto, quizás todavía estemos más o menos libres, quizás haya un tipo de vida, pero tarde o temprano ese animal, ese pecado te va a devorar, te va a matar, te va a destruir. Juan 10:10 nos dice que el enemigo ha venido a robar, matar y a destruir, pero qué bueno que no termina ahí. Pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida abundante. ¿Quién quiere vida abundante? Solamente si vivimos vidas libres. ¿Y cómo es que hemos entendido el día de hoy de ser libres? Si ponemos nuestra mirada en Él. Mi pregunta es, de estas dos cosas, número uno, pon tu mirada, tus deseos, tu deleite, tu corazón en Él. Y número dos, mata el pecado en tu vida. Nosotros fuimos creados pensar que primero tenemos que hacer el número dos, ¿verdad? Así nos sentimos. ¿Acaso no queremos pasar al altar? ¿No queremos tomar parte del grupo alabanza? ¿No queremos abrir una célula? ¿Por qué? Porque seguimos batallando con nuestros pecados, ¿sí o no? Nadie quiere ser sincero, solo Aarón Morales. Es la verdad, pero constantemente vamos a batallar. El secreto es, joven, señorita, no es a ver cómo le vas, a ver, mátalos y después nos vemos. No, es primero enamórate más de Él. ¿Por qué? Porque el pecado, sí, uno se divierte, es temporal, pero el pecado sí llama la atención, sí nos atrae, sí se divierte uno con el pecado, sí o no, es temporal, sabemos hasta dónde llega, hacia la destrucción, pero se están divirtiendo. Pero ¿por qué no pecamos? ¿Porque no puedo? No, porque hemos encontrado algo mejor y se llama Jesucristo. Eso es la respuesta a nuestros amigos o familiares inconversas. Cuando nos preguntan por qué no toman, por qué no bailan, por qué no hacen esto o lo otro. No es decirle porque soy cristiano, pero ¿por qué? Pues no sé, así creemos. No, testifica que has encontrado algo mucho mejor y se llama Jesucristo. Exprésales que el deleite de tu corazón ya no son en esas cosas que llegaban a la muerte espiritual o llegaban a la decepción o llegaban a sentirnos más vacíos de lo que estábamos antes. Porque muchos dicen, ¿por qué a la iglesia? ¿Por qué van tanto, verdad? Un fin de semana lo van a perder en ese congreso, pero ¿por qué mucha iglesia? Estás perdiendo y gastando tu vida. ¿Acaso no nos dicen eso? Yo constantemente les digo a mis amistades de mi pasado y les digo, no, estás confundido. Tú estás buscando la vida. Por eso el sexo que tengas necesitas más. Por eso las drogas que haces buscas más. Por eso el alcohol que antes te sentías bien con 3 cervezas, ahora necesitas 6.
Por eso ese dinero que tanto anhelabas, aunque te pagan bien, todavía quieres un mejor trabajo, un aumento en tu trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el engaño de Satanás. Te hace creer que lo que antes nunca te pudo satisfacer, si solamente pudieras tener un poco más y luego sí alcanzarías la felicidad. Y le digo constantemente a mis amistades, lo tienen confundido, ustedes buscan la vida, yo no la estoy perdiendo. Al contrario, yo he encontrado la vida eterna y es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos lo mejor. Mi hermano mayor tenemos un amigo que es quiropráctico, tiene un montón de oficinas. Él en un año estaba entre los 5 más quiroprácticos que ganaban dinero en todo Estados Unidos. Un hispano joven. Él en este momento, si él quiere, puede viajar donde le dé la gana. Él puede comprar con su tarjeta American Express un avión si quiere y no de juguetes. Él puede hacer y ir y comprar lo que le dé la gana. Y cuando nos juntamos a cenar nos dice constantemente, lo vendería todo, lo daría todo por tener lo que ustedes tienen. Y nosotros como que nos cae 20, ¿verdad? Ay, sí, caramba, es cierto. Tenemos mejor. Porque mucha gente de la iglesia, muchas veces nosotros, teniendo lo mejor, teniendo lo que la gente allá afuera anhela, desea, usted y yo tenemos el tesoro más valioso, la perla más preciosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hacemos todavía anhelando las cosas de allá afuera? Cuando la gente de allá afuera desea, se muere por lo que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos lo mejor. El orden de Dios no es primero pon a muerte las cosas de la carne, sino primero pon tu mirada a mí. Si tú me ves quién yo soy, si tú ves realmente quién yo soy, como le dijo la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer le pidió agua y él le dijo, esta agua volverás a tener sed, pero si tú supieras quién yo soy, al contrario, yo no te pediría agua, tú me pedirías a mí agua, porque el agua que tú tomas volverás a tener sed, pero el agua que yo te daré jamás volverás a tener sed. Si tú supieras, joven señorita, el Cristo que usted y yo le servimos, jamás anhelaríamos cualquier cosa de allá afuera. ¿Están de acuerdo? Pues se metieron en problemas por decir amén. Porque si decimos amén, lo opuesto también es amén. Que significa que si todavía estamos batallando con el pecado, si todavía anhelamos otra cosa, llame como se llame, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, si estamos constantemente orando, deseando, pidiendo a Dios algo fuera de lo que ya tenemos, que es en Cristo Jesús, significa que todavía no has visto a Jesucristo tal y como Él es. Todavía no has entendido, joven señorita, lo que tenemos en Jesucristo. Santiago 4:7 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo soy mitad puertorriqueño, a mí me encanta comer chuletas. Pobre Gabriela, a veces, bueno, ahora con el bebé, pues me tengo que sacrificar y como cereal en la noche. Pero a veces a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tengo que comer. De soltero me hacía, bueno, quizás porque quería caer bien el primer año. Ahora que me doy cuenta, solo era el primer año de matrimonio. Tengo que hablar con ella. Y me hacía mi chuleta. Aarón Morales, que bueno que no es judío, le encanta la chuleta, le encanta el puerco. Tanto así que casi ronco como puerco, no estoy jugando. Me encanta la carne. Las hermanas de la iglesia que a veces nos cocinan para bendecirnos, ¿verdad? Para servirnos. Ellos ni me tienen que pedir a Aarón que le gusta, ellos ya saben. Ensalada no, si tiene carne no. Pan no, si no tiene carne no. El sándwich si no tiene carne no.
ni la pizza. Si tiene carne, sea lo que sea, me lo como. Ahí sí vivo conforme a la carne. Pues Dios dijo, come, ¿verdad? Ahora come y no preguntes, ¿verdad? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Así que yo como, yo obedezco ahí. Pero ¿cómo es que Aarón Morales no se va a comer? Tú ponme un ribeye enfrente de mí. Quizás en el momento no lo ataque. Pero si me lo dejas suficiente tiempo ahí, tarde o temprano me lo voy a devorar. Ese programa de Animal Planet, cuando animales atacan, así voy a atacar. Pero ¿cuándo es que Aarón Morales ya no come carne? Pues la única forma que ya no como carne, como una vez que tenía 12 años y mi papá vino a predicar a la Plaza de Toros una cruzada de milagros y sanidad. Yo tenía 12 años y nos estábamos quedando en el Crown Plaza. Y ahí es estilo all you can eat, buffet. Y las carnes, los cortes de carnes. Y mi papá me llevó donde estaban las carnes y dijo, Aarón, aquí puedes comer lo que quieras. Y el chef dijo, no, este niño pues con una se llena. Y mi papá, pues no conoces a mi hijo. Para hacerles corto el relato, me terminé comiendo 12 steaks. El tipo se asustó. Pero ¿cómo es que Aarón Morales ya no deja? ¿Por qué no me comí 13? Ya no aguantaba. Ya no podía más. Cuando me lleno, ya no deseo. Joven, señorita, llénate más de Jesús. Y te prometo, ya no vas a tener apetito para ninguna otra cosa de este mundo. ¿Por qué es que constantemente la tentación nos gana? Pues como dice Colosenses, no tenemos nuestra mirada puesta en Él. No lo anhelamos. No nos queremos llenar de Él. Y como todavía hay espacito en nuestra panza, ¿verdad? Todavía el postre, amén. El café, amén. Y cuando llegamos seguimos comiendo. Porque dejamos un lugarcito. Pero si estamos completamente llenos, aunque nos pongan nuestro plato favorito, ya no podemos más. Joven, señorita, si estamos completamente llenos de Jesús, aunque sea un trabajo que has deseado toda tu vida, aunque sea un deporte que he soñado desde que era chiquito jugar profesional, pero ninguna otra cosa, aunque sea bueno, no es lo bueno comparado suficiente a mi Cristo Jesús. ¿Quieren ser verdaderamente libres? Enamórate más de Él. El joven que me dice, Aarón, es que sigo en la masturbación, sigo en la tomadera. Tengo líderes que son sinceros conmigo, me dice Aarón. Fallé el otro día, fui a un viaje de negocios y me metí en fornicación, forniqué. Otros que dijeron, cedí a la tentación y tomé. Yo tengo que sentarlos ya, o sea, por un tiempo. Y es más, yo ni les pongo el tiempo. Entre ellos y Dios y en oración decidimos juntos qué tiempo es necesario para ellos. Ellos se ponen su propia disciplina porque en vano es si yo le pongo su disciplina y él todavía no está listo y sigue de diablo, ¿verdad? Sigue en sus debilidades. Pero son sinceros conmigo y me dicen, Aarón, he fallado, ayúdame. Qué rápido le decimos como líderes. ¿Cuántos líderes de células hay aquí? ¿Qué es lo primero que decimos? No, pues ya deja de juntarte con esa gente. No, pues cambia tu número. No, pues hazte esto, lo otro. Mi hermano, Colosenses nos da la clave. Para ser libres no es, tenemos que dejar de hacer esto, porque jamás lo vamos a poder hacer. Somos incapaces. El secreto es, y lo que yo les doy de consejo a los jóvenes, es enamórate más de Él. Disciplínate, búscalo en la mañana, búscalo en la tarde, búscalo en las noches, levántate temprano en la madrugada y yo oro con ellos, Espíritu Santo, pon una desesperación en ellos, pon una hambre por tu palabra, una desesperación por tu presencia como nunca antes. Revélate a ellos. Por eso el grupo de jóvenes míos nos llamamos Real Encuentro, Real Encounter Youth.
Que solamente si tienes un encuentro real con ese Cristo resucitado, solamente si lo ves real como Él es, cambiaría tu vida completa. Pero si solo ves un sistema, un programa, una iglesia más para venir a mejorar tu vida, jamás vas a cambiar, jamás vas a ser libre. Pero si te enamoras de Él, fácilmente las cosas de este mundo van a empezar a perder su apetito en tu vida. Dios nos llama a llenarnos de Él. Y solamente cuando nos llenamos de Él, podemos resistir al diablo. Bueno, es más, Él huye de nosotros. Él no puede encontrar nada en nosotros. No sé quién me acompaña en el piano. Puede pasar. Así que podemos hacer dos cosas en Colosenses. Activamente crecer en el entendimiento de Cristo, llenando nuestro deleite solamente en las cosas de arriba. O número 2, matar las cosas de la carne. Por años hemos intentado el número 2 primero, ¿sí o no? Es tiempo que si verdaderamente queremos ser libres, empezar a hacer el número 1. Disciplinarnos, activarnos, desearlo como nunca antes, enamorarnos de Él, conocerlo más. Y te prometo que el número 2 sería más fácil. Quiero preguntarles algo, joven, señorita. De estos dos, ¿dónde se va el mayor esfuerzo, la mayor energía? ¿En el número 1 o en el número 2? ¿Verdad que en el número 2, en querer matar las cosas de la carne? Con razón estamos cansados cuando venimos a la casa de Dios. Con razón estamos frustrados. Con razón no somos completamente libres. Con razón. El énfasis que tú le pones de estar harto, de ya no pecar, de ya no fallarle a Dios, ponle ese esfuerzo, ese énfasis en enamorarte más de Él y te prometo que fácil, automáticamente no vas a desear las cosas de este mundo. ¿Sí están entendiendo en esta tarde? Algunos, pero solo necesito uno, dos o tres que lo entiendan. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo iba a ser crucificado? Yo vi un video el otro día que me impactó. Jesús ama a Barrabás. No sé si alguien lo ha visto aquí. Cuando Jesús iba a ser crucificado, el gobernador dijo, no, espérate, no voy a permitir que la sangre de este inocente esté sobre mis manos. Así que él trajo al pueblo una opción, porque cada año era costumbre que iban a soltar un prisionero. Y presentó a Jesús. Y el otro, ¿ustedes se acuerdan quién presentó? A Barrabás. Pero esto es blasfemo. ¿Cómo vamos a comparar el Hijo de Dios, el que Juan el Bautista decía, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, el perfecto ungido de Dios, y Barrabás, un asesino tipo Ben Laden, el peor de lo peor, el más buscado, el más sentenciado? Y el pueblo que gritó, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Cuando días antes, Hosana, Hosana, ¿qué significa Hosana? Señor, por favor, sálvanos. Estaban clamando, Jesús, sálvanos. Reconocemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, sálvanos. Y días después, crucifíquenlo. Y uno leyendo esto dice, ¿para qué hace mención de Barrabás? X, ¿verdad? No tiene nada que ver. Jesús mismo dijo, nadie toma mi vida sino que yo. Yo la pongo por rescate de muchos. Ustedes no me mataron. Los judíos no me mataron. Los romanos no me mataron. Yo puse mi vida por ti. Pero ¿por qué hace mención la Biblia de Barrabás?
Hasta que el Espíritu Santo nos tiene que recordar que tú y yo somos Barrabás. Y Jesucristo tomó lo que a ti y a mí nos tocaba, que era muerte. Y Jesús dijo, está bien, llévense a Barrabás. Barrabás le dio las gracias a Jesús. No. Barrabás se arrepintió y empezó a ser un discípulo de Jesús. No. Aunque lo ames de regreso, aunque lo desees, aunque te enamores de Él completamente o no, aunque lo escoges seguir todos los días de tu vida o huir de Él para siempre, Jesucristo todavía dice, yo pongo mi vida por ti. No estaba garantizado. Jesucristo por amor nos hizo libres. Y solamente por amor hacia Él, tú y yo podemos mantenernos libres. ¿Amarías a Jesucristo como Él te ama? ¿O vamos a seguir tomando la misma actitud de Barrabás? Gracias por liberarme, gracias por rescatarme, pero sigo en lo mío. Solo tú decides. ¿Es Jesús el tesoro más valioso para ti? ¿Es Jesús la perla más preciosa? Porque Jesús decía, el reino de los cielos es tal como esta. Como un hombre que encontró la perla más preciosa en un campo, regresó a su hogar, vendió todo lo que tenía para ir a comprar esa tierra donde estaba el tesoro más grande y la perla más preciosa. Mira, mi hermano, solo porque yo lo hice hace 10 años, sí, dejé una novia, dejé los deportes, dejé mis amistades, lo dejé todo. Pero la evidencia que hace 10 años valió la pena dejarlo todo, porque tengo jóvenes que juegan deportes y dicen, Aarón, ¿tú crees que quizás hubieras estado jugando? Yo no, quizás no, o sea, aunque fui bueno, pero siempre fui tipo flaco y los tipos en la NFL parecen monstruos, ¿verdad? Quizás no, uno nunca sabe. Y tú a veces lo piensas y quizás hubieras hecho diferente. Le digo, no. La evidencia que hace 10 años valió la pena es que hoy todo lo que tengo lo seguiré rindiendo ante los pies de Jesús. Porque si valió la pena hace 10 años, hoy sigue valiendo la pena. Joven señorita, ¿hace cuánto rendiste toda tu vida a los pies de Jesús? Y hoy te aferras, te agarras de tu vida. Con razón batallamos tanto nuestro caminar con el Señor. Con razón no somos verdaderamente libres, porque no estamos completamente enamorados de Él. Este anillo no me compromete a mi esposa. Este anillo no hace que yo tenga que reportarme si ando fuera de casa y la tengo que llamar. Este anillo no hace que tenga que dormir en mi casa porque pobrecita la dejo sola. Este anillo no me hace a la fuerza serle fiel cuando ando solo. Este anillo no me hace a la fuerza básicamente mantenerme casado con ella. ¿Qué es lo que causa que yo le honre a mi esposa? Que yo quiera estar con ella a todo tiempo, que yo la ame, que yo la sirve. ¿Qué causa que yo la quiera respetar? Que yo permanezca fiel para honrarla. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Reglas? ¿Un contrato? ¿Un certificado? ¿Un anillo? No. Mi amor hacia ella. Cuando la conocí dije, wow, Señor, wow. Me sentí como un tonto haber perdido tantos años pensando, ¿será esta? Hablando con esta chava, enamorando a esta chava para por fin darme cuenta que no eran la que Dios tenía para mí.
Dije, si hubiera sabido, me hubiera esperado más de 2 años. No solamente 2 años, me hubiera esperado toda mi vida. Joven, señorita, vale la pena esperar en Dios. Y cuando la vi dije, wow, me enamoré de ella. La vi como la mujer más bella que jamás había visto en toda mi vida. Y por mi amor hacia ella, hace que cuando estoy lejos de ella quiero oír su voz. Por mi amor hacia ella hace que cuando yo viajo, aunque no le pagan el pasaje de mi esposa, yo se lo pago. Porque no quiero viajar sin ella, no quiero estar sin ella. Mi amor hacia ella hace que aunque salga a un evento a ministrar o salir con mis amigos, que a una cierta hora quiero ir rápido a mi casa. No porque me van a regañar, aunque es mexicana y tiene su actitud. No, estoy jugando. Porque quiero estar con ella. No ando con este niño recordándome, no le seas infiel. No puedes ver a esa muchacha porque recuérdate, eres casado y ando así. No. Tengo cuidado con mis ojos, tengo cuidado con mis palabras, con mis actitudes, con mis hechos. ¿Por qué? Porque la amo. Mi amor hacia ella. Si yo le fuera infiel diariamente, Raúl, ¿pudieras decir que Aarón sinceramente ama a su esposa? Pero aquí estamos. Jesús, te amo, Señor. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Hasta tenemos un letrero en nuestro auto, yo amo a Jesús. Y muchos dicen, ¿quién es Jesús? No, pues un novio, porque así tenía un primo. Y era homosexual y su novio se llamaba Jesús. Y mi tío decía, wow, mira qué metido está. Amo a Jesús en todo su cuarto, en su carro. Y era que su novio se llamaba Jesús. Pero lo cantamos, lo declaramos. Hasta el tatuaje nos ponemos, ¿verdad? Amo a Jesús. Pero constantemente le somos infieles. Porque constantemente nuestros ojos y nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida está no en las cosas de arriba donde está Jesús, sino acá abajo. Con razón, somos un montón que vivimos este caminar cristiano frustrados y no verdaderamente libres. Ahora le quiero leer mi versículo favorito. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Gálatas 2:20, en el Antiguo Testamento lo compartí un poco en un retiro que fuimos, que nos invitaron. Está en Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿Se pueden poner de pies conmigo? Yo sé que algunos están tomando notas, pues anote el versículo y ahorita le seguimos. Ya para cerrar, y quiero aprovechar por lo menos unos 5 minutos de hacer un llamado para que nos enamoremos más de Él. ¿Alguien quiere enamorarse más de Él? Salmos 73, 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera, o sea, ni en los cielos deseo. La pregunta de John Piper, aunque sea un cielo perfecto, nada de los cielos deseo. Nada en los cielos sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí, mi carne, mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto Dios me lo dio en un viaje. Es más, cuando conocí a Pablo Landa, en un viaje que nos tocó predicar en Perú, no lo conocía, ahí mismo lo conocí. Y ahora hasta hoy nos venimos a encontrar en este congreso. Cuando lo conocí, cuando salimos de Houston, había pasado un huracán Katrina y dejó Houston horrible. Yo era el último día que permitían vuelos llegar antes de cerrar el aeropuerto. Llegué de California de ministrar. Y el primer día que abrieron el aeropuerto, fui y salí a Perú. Cuando estoy en Perú,
Desde el vuelo estoy quejándome con el Señor. Somos buenos para quejarnos, ¿verdad? Ahí no necesita Raúl que decirnos, a ver, levante su mano, dele un cántico nuevo al Señor, fluyen, ahí fácil fluimos a quejarnos, ¿verdad? Ahí no necesitamos cheerleader ni nadie. Y decía, Señor, pero, o sea, no es que yo quería riquezas, o sea, yo decía, yo sé que estamos aguardando tesoros en el cielo, yo sé que tú eres la perla más preciosa, pero por lo menos, Señor, como la mujer que pedía los pedazos de panes que caían de la... Algo, Señor, mira mi familia, mi iglesia, mira cómo estamos, mira cómo están sufriendo, algunos se quedaron 2 meses sin luz. Mira, Señor, ¿hasta cuándo? Problema tras problema. Y Dios me hizo una simple pregunta que impactó mi vida. Me dijo, Aarón, yo soy todo para ti. ¿Cómo sería nuestra respuesta hoy? ¿Sí? Claro que sí. Y me dijo, ¿y por qué constantemente deseas algo fuera de mí? La evidencia que yo no soy todo para ti es que constantemente te estás quejando y anhelando y pidiendo, aunque son peticiones buenas, necesarias, pero Jesucristo no es todo para ti. Esa es la evidencia. Y en ese viaje Dios me llevó a este versículo. Y para entenderlo más claro, déjeme explicarle de este salmista Asaf. Era nieto de Aarón, era del tribu de los levitas. Y cuando Josué había cruzado el Jordán, cuando ya habían llegado a la tierra prometida, empezó y miró a la tribu de Dan. Dijo, tribu de Dan, ustedes repártanse esta tierra, eso es para ustedes. Este tribu, repártanse esta tierra, esto es para ustedes. Tribu de Raúl, ustedes compartan y llévense esto. Y cuando llegó Asaf, a los levitas, me imagino que estaban diciendo, wow, vi que repartieron un montón de tierras, ahora nos toca, pues siempre estábamos enfrente de la batalla, ahora sí, ahora vamos a disfrutar. Para los levitas, ustedes les toca, fíjense que mejor no van a recibir tierra. Y Dios va a ser tu porción. No sé cuántos hubieran caído en bendición, pero yo hubiera blasfemado. ¿Pero por qué, Señor? Todos estábamos en el mismo desierto, todos estábamos expuestos a las mismas enfermedades, a los mismos peligros, pero todo el mundo recibe algo menos nosotros. Y Asaf empieza este Salmo 73 diciendo, mis pies casi desfallecen, casi resbalan. ¿Por qué? Por ver la prosperidad de los impíos. ¿Ven lo que pasa cuando nuestros ojos no están puestos en Él? ¿Ven, jóvenes, qué sucede cuando nuestros ojos están puestos acá abajo? Constantemente vamos a fallar, vamos a tener nuestros resbalones, vamos a caer espiritualmente, algunos hasta vacaciones toman. Constantemente vamos a estar frustrados. Pero Asaf empieza a cambiar un poco su actitud cuando entiende el fin de esos impíos. Y cuando él reconoce lo que él tiene, que aunque no tiene nada, en paréntesis, lo tiene todo en Cristo Jesús. Por eso pudo decir esto y se lo vuelvo a repetir. Salmo 73, versículo 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ayer yo mencionaba de la mujer del frasco de alabastro que lo rompió, y aún el mismo Judas y los discípulos decían, qué loca, qué desperdicio, gastó todo ese dinero. Y Jesús los tuvo que confrontar, que aún ellos mismos no hicieron lo que era costumbre. Y esta mujer no ha dejado de besar sus pies. Pero esta mujer ama mucho. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado mucho. Y esta mujer no le importó. O sea, ella no destapó ese perfume, ¿verdad? Porque al destaparlo, ¿qué significa? Lo uso. Y cuando termino, lo vuelvo a tapar. ¿Sí o no?
pero hay una versión en la Biblia que dice que rompió. O sea, no voy a gastar todo. Hace 10 años Dios me rompió. Me rompí delante de... Era un retiro que a la fuerza tuve que ir, porque ese primo homosexual, Dios lo restauró, lo transformó completamente. Ahora tiene un ministerio de ex homosexuales en todo Estados Unidos y les ministra. Los que van saliendo. Y aunque no llegan a la clase, a las conferencias, llegan los papás, la familia, para hacerles entender y cómo hacer guerra contra eso. Un ministerio necesario para estos últimos tiempos. Y como Dios usó unos siervos con la vida de él, pues olvídate, mis papás mandaron todo, ¿verdad? De California mandaron todos mis primos, los ministros dijeron, ahora, Aarón, ahora sí va a cambiar. Pues me aguanté los primeros 2 días. Todo el mundo oró por mí, olvídate, hasta que todavía tengo el pelo dañado, les prometo, me puedo meter al agua y salgo así. O sea, mi pelo está dañado para vida, de tanto que oraban por mí. Y yo me escapaba y me emborrachaba, me escapaba y fornicaba en un retiro de jóvenes. El hijo del gran evangelista. Ustedes conocen mi papá Emerson Morales, rebelde, el corazón duro. Y por fin Dios empieza a hablarme por primera vez. Y yo miraba como mi hermano, Dios lo restauró y dije, wow, qué bueno. Él no es de nosotros, me dije entre mí. Y Dios por primera vez en años me habló y me dijo, sí, pero ahora sigues tú. Y yo, no, Señor. Ya yo me había aguantado 2 días, me puedo aguantar una noche más. Ya yo tengo mis planes del siguiente fin de semana. Yo no quiero saber nada de la iglesia, nada de Dios. Déjame en paz. Así andaba, duro. Atrás, y yo decía, no, Señor, no, déjame en paz. Y Dios empezó a enseñarme una película de mi vida, de todos los peligros. Yo casi muero 2 veces de un sobredosis de droga. Imagínense, los que han escuchado el testimonio de mi padre, ex adicto a la heroína en la ciudad de Nueva York, 11 años, comiendo de los zafacones de basura. De ahí Dios sacó ese ministerio poderoso, que Dios lo usa, ¿sí o no? Imagínate la ironía, hijo del ex adicto a la heroína, su hijo muere de un sobredosis de drogas. Imagínate la ironía, teniendo el mejor ejemplo, el mejor testimonio de lo que lleva ese mundo y lo que hace Jesucristo en la vida de uno, y todavía rebelde. De repente Dios me empezó a enseñar todo eso, y yo recuerdo que el pianista empezaba a tocar, Jesús mi fiel amigo. No, Señor. Y dije, aunque me arrepienta, aunque te desee, aunque busque de ti, mira todo lo que he huido de ti. Mira todo lo que he blasfemado contra ti, pero aunque yo pensé que tenía que darme la espalda y traspasar todo lo que había oído de Dios, no me había dado cuenta que solo me tenía que voltear. Y ahí estaba Jesús con sus brazos abiertos. Que aunque pasé muchos peligros, Él me enseñó que su amor y su misericordia me seguían todos los días de mi vida. Y por los siguientes 3 horas pasé boca abajo llorando en la presencia de Dios. Y Dios me tuvo que vaciar para luego llenarme. Y ese día yo dije, Señor, aunque blasfemé contra ti, aunque no quise saber nada de ti, todavía me dabas los deseos de mi corazón. Pero ahora, todos los días de mi vida, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, con todo lo que tengo, si me llego a casar, si tengo familia, con todo, Señor, voy a hacer y vivir solamente para ti. Alguien pregúntame si he vivido una vida perfecta. Gracias por preguntar. No, no la he vivido perfecta. Pero el rumbo de mi vida ha sido otra completamente. ¿Por qué? Porque el secreto es mantener mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien
que no preocupándose de la persona que tiene a su lado. Olvídate de los planes que tengas que hacer el día de mañana. Olvídate del miedo que no quieras llevar tu compromiso hacia el matrimonio con Jesús, llevarlo a otro nivel por X razón. Olvídate de esas cosas. Habrá alguien que a contar 3 quiera enamorarse más de Jesús. Espíritu Santo, yo he hablado quizás a los oídos, en la cabeza, pero Espíritu de Dios habla a los oídos de los corazones. Espíritu Santo, el que primero sopló vida dentro de cada uno de nosotros. Que sea tu presencia, tu gloria, como un imán que atraiga, Señor. Arresta, Espíritu de Dios, en cualquier rumbo o camino que andemos el día de hoy. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que hoy nos llama y nos hace hijos. Enamóranos más de ti, Señor. Que no sea solamente un llamado al altar más. Que destapemos nuestra adoración. Que destapemos nuestra entrega para luego volverlo a tapar y usarlo cuando nos dé la gana o cuando nos conviene. Sino que seamos como esta mujer radical que se enamoró completamente de ser el maestro del Salvador. No le importó romper el frasco, no le importó aunque le criticaban que lo malgastó todo, porque ella había encontrado algo más lindo. Si tú quieres enamorarte más de Él, pasa hacia adelante 1, 2 y 3. No esperes que Raúl ore por ti, no esperes que yo ore por ti. Enamórate más de Él. Porque yo me voy en 2 días, 3 días. Quizás regresamos a nuestro hogar, a nuestra vida cotidiana. Y solamente es Él. Mantén tu mirada en Él. Aunque todo el mundo oró por mí en ese retiro, nadie me pudo cambiar, nada me pudo cambiar. Pero solo bastó suficiente que Dios pusiera su mano sobre de mí y transformó mi corazón. A veces me he preguntado, Saulo de Tarsis, ¿por qué nadie le predicó? Pues por temor. Él estaba ahí con el primer mártir de que fue Esteban. Él estuvo ahí, lo mataron. Y solamente lo que la iglesia no pudo hacer, aún lo que los apóstoles no podían hacer, solo el Cristo mismo resucitado, manifestado a su vida,